Algo más. Estamos de regreso, señores. Ahora vamos a recibir con nosotros, está ahora mismo en cabina, en Rumba FM, Andrés Rojas, quien es catedrático universitario, MBA y también consultor empresarial. ¿Cómo estás? Nuestro invitado, el señor Andrés Rojas. Bienvenido a nuestro programa. Hola, Sara, muy buenas tardes y muchísimas gracias por recibirme, invitarme en tu programa. Saludos a todos tus radio oyentes y también saludos a AFE. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Igual el saludo para usted. En el día de hoy, un tema muy interesante que hemos visto todos aquellos que hemos pasado por la universidad y todavía estamos en ese proceso, lo que son los desafíos de la educación superior virtual en tiempos de pandemia. Estaba comentando hace un ratito de que todavía hay algunas universidades que siguen esta modalidad, la modalidad virtual, y en algunas materias que necesitan de práctica, pues ya se ha abierto un poco más a lo que es la presencialidad. Hablemos un poco de esto. ¿Qué es la virtualidad? Para que todos entiendan, lo que están en sintonía con nosotros, ¿qué es la virtualidad en la educación? Sí, gracias, Sara, por la pregunta. Y bueno, hace 2 años que hemos estado inmersos en este tema, ¿no? Ya a partir de la llegada de la pandemia, pues a nivel global el sistema educativo se tuvo que ver obligado, y también las áreas laborales, pero en el caso que nos trae hoy aquí es por el tema de educación, ¿no? Y pues la pandemia obligó a que la metodología de enseñanza-aprendizaje entre los maestros y los estudiantes pues tuviera que mudarse hacia el mundo virtual. Y bueno, durante 2 años pues hemos estado oyendo ese término, ¿no? Las clases virtuales, los niños, la presencialidad, regreso a la escuela, las universidades. Sin embargo, hay que establecer una diferencia entre las metodologías. Aunque el medio sea el mismo, se utilicen canales digitales para transferir el conocimiento a los estudiantes, ya sean de primaria, secundaria, pregrado o en caso que hoy nos toca, que es posgrados y maestría, educación avanzada. Entonces no es más que la dinámica que se desarrolla en ese proceso de enseñanza-aprendizaje entre los maestros y los estudiantes. Sin embargo, eso tiene una característica y es que se utiliza un medio, un canal digital donde el conocimiento, donde los materiales que se imparten, las presentaciones que se comparten, los debates, las discusiones que se llevan en el aula, se hacen a través de un canal virtual, es decir, una plataforma que descansa en la tecnología de la Internet. Básicamente ese es el concepto a lo que se refiere la virtualidad dentro del mundo de la educación. Profesor, una pregunta que también me llama bastante a mí la atención es, ¿la virtualidad tiene algún beneficio? ¿Tiene alguna desventaja? La virtualidad per se en cuanto a la enseñanza a distancia, ¿es factible? Indiscutiblemente, AFE, sí. Claro, como dije en otro medio hace unos días, no todo es absolutamente bueno ni absolutamente malo. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en el caso de la metodología de educación virtual, claro que sí, tiene ventajas y de inmediato yo pudiera mencionar 3. Una es que es un medio muy eficaz, donde se puede trabajar con materiales en línea, archivos en línea que pueden ser compartidos y utilizados por los estudiantes al mismo tiempo. No se trabaja con materiales físicos, sino con materiales virtuales. Los debates, sin importar el lugar, la distancia, la ubicación donde esté el estudiante, puede estar conectado y participar de los debates. Y otra ventaja es la accesibilidad, ¿verdad? Que no hay una barrera espacio-tiempo. Es decir, el estudiante no tiene que estar en un lugar físico obligatoriamente para poder participar, y ni siquiera en un horario físico determinado, porque si por alguna razón o causa de fuerza mayor no pueda participar en la hora de la clase, bueno, las clases pueden ser grabadas y el estudiante puede utilizar el material luego para consultar y para que se actualice sobre los temas que se discutieron. En el campo, en el plano físico, eso es difícil porque hay que contactar a otro compañero que haya estado en clase, consiga el material y me lo pase y yo lo pueda copiar. Y otra ventaja también es un asunto de costo. Es costo efectivo el método virtual, dado que el estudiante no tiene que trasladarse físicamente de un lugar a otro, es decir, de la casa o del trabajo a la universidad, a una planta física. Y eso conlleva que hay que usar un vehículo, combustible, los tapones, el tráfico que está muy congestionado en nuestra ciudad, y otros costos, otros gastos colaterales que se suman cuando el estudiante tiene que trasladarse
hacia el aula física. Es decir, que viéndolo desde ese punto de vista, claro que sí, tiene ventajas y ahí pudimos enumerar 3, que es la eficacia del método para usarlo. Se puede llegar, el alcance es mayor, porque en una aula física, básicamente en estos niveles de posgrado y maestría, no más de 25 estudiantes por aula. Pero en una aula virtual pueden estar 100, 200. Igual para la universidad es una ventaja. Puede matricular, puede ampliar el universo de matriculados para dar más oportunidades a estudiantes que están aspirando a este tipo de niveles de altos. Sí, eso esa era parte de la duda. O sea que prácticamente al la virtualidad llegar a cualquier rincón, cualquier persona puede estar matriculado en una universidad y al mismo tiempo se estuviera ahorrando el tema, porque conozco muchas personas que viajaban desde el interior y que a veces dormían en la parada de la guagua, se iban en la noche a montarse en la guagua para irse, llegaban de madrugada, venían de un día para otro a casa de un tío. Prácticamente la virtualidad pudiera, haciendo o sea, ya obviando este esfuerzo y estar fuera de lo que es tener que hacer, como valga la redundancia, hacer este esfuerzo, usted puede ser un profesional igual o mejor que el que está en el aula. Esa es la pregunta clave, yo creo, de la conversación, Afe, porque lo que se está discutiendo en el plano académico es si la calidad de los egresados de esta generación virtual tendrán los mismos niveles de desempeño que se espera, ¿no?, de un estudiante de altos niveles. Y es básicamente por la metodología. Hablábamos de las ventajas un momentito, antes de que tú plantearas esta pregunta sobre la calidad de la educación o del aprendizaje a través del método virtual. Y antes te la voy a contestar indirectamente con las desventajas. Y una es que la conectividad es un problema. Es decir, que muchas veces el estudiante no tiene acceso a una buena red de internet que le permita mantenerse conectado durante las clases, que son clases de 4 y 5 horas. Muchos estudiantes de escasos recursos no poseen los hardwares, los equipos, las plataformas, los celulares inteligentes, las laptops, las PC, un televisor inteligente donde puedan conectar la pantalla y ver las clases, escucharlas. Algunos en su casa ni tienen internet. Todavía en República Dominicana, como un país en vía de desarrollo, hay mucho espacio para la conectividad. Muchos hogares no tienen conexión a internet y algunos estudiantes acceden a estos niveles de estudio vía becas, es decir, que no tienen muchos recursos tecnológicos para poderse conectar. Entonces, otras de las desventajas que hace mermar la calidad también de este tipo de metodología hasta el momento en países como el nuestro es que muchos maestros no se han capacitado lo suficiente para impartir docencia a nivel virtual. Muchos maestros aún no dominan las herramientas para que pueda mantenerse la dinámica de la clase, se pueda mantener el ritmo de la docencia, de los debates, de la presentación y de los materiales. Entonces, si deducimos desde esas desventajas, tiene un impacto entonces en la calidad de la educación, que con los años eso se irá reduciendo, esa brecha, porque indiscutiblemente, como veremos al final de la conversación, esto es indetenible, no creo que volvamos hacia atrás. Y hace una semana vi que ustedes tenían de invitado al ministro de Educación Superior y hablaba sobre las facilidades que están otorgando a las universidades para retornar a la presencialidad, y es porque se sabe que la calidad del conocimiento, de la docencia, de lo que se discute, lo que se debate, no es igual que cuando hay roce físico entre los maestros y los estudiantes. Profesor, sin embargo, hay muchas, y he escuchado, hay muchos profesores que se resisten, como usted estaba mencionando, pues a las clases virtuales, aparte de no haberse preparado y no entender lo que es la tecnología, entienden y dicen que nunca se va a poder sustituir la clase de manera presencial con las clases virtuales. ¿Usted cree que puede ser lo que es la deserción de la universidad? ¿Usted cree que puede ser la causa de la virtualidad? Excelente el razonamiento, Sara. Y fíjate, hace unos días veía precisamente al presidente del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, en Boston, que es la universidad más prestigiosa del mundo, y el presidente de la FIU, que es la Universidad de la Florida,
donde se debatía precisamente las perspectivas a futuro de la educación virtual y los métodos. Y lo que tú estás planteando sobre algunas carreras donde la virtualidad no es factible, porque hay carreras que necesitan prácticas, laboratorios, como la medicina, la ingeniería, la arquitectura, la mecánica, la ingeniería industrial, un sinnúmero de carreras que con el soporte virtual no es suficiente. El estudiante debe ir al campo, debe ir a investigar, debe ir físico, presencial, a hacer prácticas y laboratorio. Entonces, lo que se está viendo a futuro es que sea un híbrido de estos dos métodos, el presencial y el virtual, porque indiscutiblemente el mundo ya dio el paso, y una vez que la humanidad ha dado el paso a un cambio, a una nueva tecnología, a una nueva forma de hacer las cosas, lo que hace es que va a tomar un tiempo el proceso en perfeccionarse, en mejorarse, hasta que nos adaptamos totalmente, pero ya no volveremos atrás. Es decir, que debemos estar claros que la educación va a continuar con un modelo híbrido de presencialidad y virtualidad. Entonces, los profesores, como todo humano, que hay una parte de los seres humanos que regularmente cuando nos enfrentamos a cambios en cualquier aspecto de la vida, pues siempre hay una parte que se resiste, hay una parte que es proactiva al cambio y hay otra parte, bueno, que es llevadera, que se deja llevar. Entonces yo lo que creo es que el que no se adapte, el que no esté dispuesto, el que no tenga la mente abierta para asimilar estos cambios, bueno, quedará fuera del sistema, lamentablemente. Profesor, entonces usted entiende que ya lo que son las clases virtuales, luego de esta pandemia, serán permanentes en algunas universidades. Pueden un estudiante pedir que entiende que puede hacerlo de manera virtual, porque hay muchas personas que la virtualidad le aprovecha, hay otras que no, y hay otras que la presencialidad no la aprovecha tanto como la virtualidad. Entonces, la virtualidad sería una opción de estudio ya post pandemia. Eso es correcto, Afe. Hay carreras, como dije, que sí van a poder beneficiarse totalmente. De hecho, hay países donde hay carreras completamente virtuales, que no necesariamente tengan que tener prácticas físicas, presenciales, que el estudiante tenga que hacer laboratorios, sino que son carreras que están basadas mucho en teorías. Por ejemplo, el derecho, el marketing, la publicidad, un sinnúmero de carreras que pueden utilizar la virtualidad como plataforma y no afecte la calidad del conocimiento y la calidad de los egresados de esas carreras. De hecho, muchos países, Estados Unidos, Europa y muchas universidades imparten carreras totalmente virtual y el estudiante solo tiene que presentarse cuando va a exponer su tesis para obtener el título de la carrera de la que se va a graduar. Entonces, sí, va a continuar efectivamente y habrá carreras a las que tendrá que aplicársele un combinado, un híbrido de los dos sistemas y otras que totalmente serán virtuales. Como tú dices, gente que eso es una salvación para ellos porque de otra manera quizás no pudieran tener acceso a una carrera de alto grado, de posgrado, de maestría, inclusive ni de grado, ¿no? Porque los adultos, también quiero hacer énfasis en esto, los adultos aprendemos diferente a los niños. Por eso la metodología de los adultos es la andragogía y la de los niños es la pedagogía. Los adultos tenemos metodologías distintas para aprender. Necesitamos socializar, necesitamos roce con los compañeros, necesitamos trabajar en equipo. Entonces la virtualidad les resta a ese tipo de actividad. Y se me pasó responder a Sara hace un momento cuando hablaba de que si podía ser esto un índice de la alta o una tasa de deserción, correcto. Sí, de hecho, hay alumnos que han desertado porque no son muy friendly con la tecnología, no se sienten cómodos, la tecnología no es muy amigable para ellos y entonces están a la espera de que se vuelva a las aulas presenciales para retomar los programas académicos. Bueno, profesor, de verdad que ha sido un tema bastante interesante para toda nuestra audiencia. Les agradecemos nosotros desde aquí su presencia en el programa nuestro para orientar mejor a la población en cuanto a lo que es las clases y los desafíos de la educación virtual en nuestro país. Así que muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Sara y Afe. Muchísimas gracias. Estuvo el profesor Andrés Rojas, quien es catedrático universitario, consultor empresarial y también MBA. Nosotros hacemos una brevísima pausa. Retornamos de